Muy buenas tardes. Veo por la asistencia que el tema no ha caducado, no ha desaparecido de la sensibilidad de la sociedad, y sigo pensando que este documento, en el que yo he tenido el honor de participar como presidente y más que nada como una especie de guardia de tráfico, es decir, dirigiendo un poco las sesiones por mi experiencia lógica de haber sido fiscal y después magistrado. Han sido muy especialmente los especialistas, los técnicos, los peritos, los que nos han proporcionado sobre todo las conclusiones. Parece una obviedad de que la situación era dramática. Se ha dicho, desde 1919, la famosa gripe que algunos dicen que era española o no sé qué, hasta una pandemia de la COVID, pues creo que ningún sistema sanitario estaba preparado para hacer frente a una situación de estas dimensiones y de estas características, porque claro, se trataba de una transmisión aeróbica, con lo cual el peligro se multiplicaba por 1000, en el sentido de que había que tomar medidas de mascarillas, de aislamiento, etcétera, que en otros casos a lo mejor no eran necesarias. Muchos países reaccionó. Portugal fue para mí un ejemplo maravilloso, cuando el presidente del partido de la oposición, gobernaban los socialistas, ahora gobierna su partido, le dijo al presidente de Portugal que en la lucha contra la pandemia era su lucha también y que siempre lo tendrían a su disposición. Parece que la frontera portuguesa está insonorizada y no llegó ese mensaje de unidad política aquí, porque aquí se hizo todo lo contrario, y desde el primer momento en que se tomaron medidas para declarar el estado de alarma, todo fueron recursos judiciales, no solamente en el tema de las residencias, sino en otros muchos temas que afectaban al trabajo, las comunicaciones, cuáles eran las actividades de interés público que había que mantener, etc. Todo esto fue sistemáticamente recurrido, hasta tal punto de que se puso un recurso ante el Tribunal Constitucional porque unos ilustres leguleyos dijeron, con objeto de desgastar al gobierno, que no era una situación de estado de alarma, que habla clarísimamente de pandemias y de enfermedades, sino que era una situación del estado de excepción. Y claro, hombre, uno de alguna manera sabe algo de leyes. Y resulta que el Tribunal Constitucional anterior, no este, que era por supuesto impoluto e imparcial, pues dijo que sí, que efectivamente el gobierno había tomado una decisión inconstitucional porque lo que procedía era el estado de excepción. Mi asombro fue tal que escribí unos artículos, intervine en televisiones y expliqué algo tan sencillo. Y miren ustedes, esta barbaridad jurídica haría reflexionar a los que la han proclamado de si verdaderamente son juristas o son unas personas que están cobrando un sueldo mensual. Porque simplemente, para darles una información, si lo constitucional, como dicen ellos, es el estado de excepción, que era el tema de la entrada o de la permanencia dentro de los domicilios, el aislamiento domiciliario, pues con el estado de excepción
se podía entrar dando lo que Corcuera inmortalizó como es la patada en la puerta. En segundo lugar, se podían suspender medios de comunicación. En tercer lugar, había toque de queda. En cuarto lugar, se podían poner puestos por la noche con la posibilidad incluso de disparar si alguien quebrantaba el toque nocturno. No hace falta, no voy a seguir adelante, y no hace falta ser jurista para comprender el disparate que cometió el Tribunal Constitucional. Y de ahí vinieron otros judiciales. La característica para mí que, bueno, después de 40 y muchos años de ejercicio de la profesión, fue una de las experiencias más traumáticas y más impactantes que he tenido. Y no solo yo, porque recuerdo que en un programa de Javier del Pino, A vivir que son 2 días, estuvo, me decía que no me acuerdo del apellido, María, que se le había muerto el padre y la madre sucesivamente. Al final somos amigos desde hace muchos años. Me dijo que pocas veces se había quedado con el estómago tan revuelto como después de oír lo que allí había escuchado. Y en síntesis, la característica, por decirlo de alguna manera, o la especificidad de la Comunidad de Madrid respecto de otras comunidades en las que hubo también muchos muertos, es los llamados protocolos de la vergüenza. Estos protocolos que al principio, como ya se ha dicho, se decía que eran borradores, que no eran de cumplimiento obligatorio, pues a alguien se le deslizó y cometió la imprudencia temeraria de firmarlos digitalmente, con lo cual ya adquirieron las características de una resolución administrativa con todos los sacramentos. A mí me hubiera gustado que hubiera una cámara grabando la reunión de los políticos y de los técnicos para decidir esta monstruosidad. ¿Quién fue? Por supuesto, la que tomó la decisión final fue la presidenta de la comunidad, no hay duda, pero ¿qué argumentos se manejaron para publicar estos protocolos hasta tal punto de que no debían tener la conciencia muy tranquila que el primer protocolo es del 18 de marzo, dijeron, hombre, vamos a ver si precisamos un poco más, hay un segundo de 20 de marzo, todavía parece que alguien era sensible a que aquello era una verdadera condena a muerte. Hay otro protocolo de 24 de marzo y ya el final de 25 de marzo. Estos protocolos no tienen precedente ni en España ni en Europa. Por tanto, yo insistiría en que, a pesar de que la señora Dolors Montserrat tenía muy cubierta la agenda de la Comisión de Peticiones, la preferencia era nombrar a los vocales del Consejo del Poder Judicial y pues que esto, como se ha dicho, dicen, bueno, como ya vienen las elecciones, ahora pues que sea la próxima Comisión de Peticiones la que se encargue. Todavía no se ha configurado formalmente la comisión. La prueba es que esta mañana la ministra estaba como ministra todavía del Gobierno de España en la sesión de control. Yo espero y deseo que la nueva comisión sea sensible, que lea este informe. En síntesis, el informe viene a decir, yo no soy técnico, pero bueno, tampoco, respecto a la capacidad de movilidad, como todos sabemos, hay personas que están en silla de ruedas, no tienen capacidad de movilidad, pero hacen
prácticamente una vida normal, en el sentido de que pueden afeitarse, pueden comer, necesitan ayuda, y otras que tienen alguna dificultad, pero ninguna de gravedad mortal, como necesitan asistencia quizá pues, para afeitarse o para comer, etcétera, etcétera, pero su grado de morbilidad era pues, como el de cualquier otra persona. Sin embargo, se tomó como criterio el no derivar a los hospitales a aquellas personas que no pudieran valerse totalmente o, después se dice, parcialmente, para asistirse a sí mismo. Este criterio de triaje, no sé si, claro, mucha gente de la aquí presente no conoce bien el concepto de triaje. El triaje nace, por ejemplo, de las grandes catástrofes, un terremoto o un accidente masivo con muchísimos heridos que en un momento determinado llegan a un hospital porque se ha producido en ese momento y claro, los médicos, como es lógico, se ven desbordados y tienen que proceder a hacer una especie de selección diciendo quiénes son prioritarios y quiénes pueden esperar. Muchas veces pues con una gran trauma de conciencia porque no se trata de ciencias exactas, pero más o menos eso está tecnificado. Aquí el triaje empieza. Fuera las personas a las que me acabo de referir. Y después aquellos que tenían una deficiencia cognitiva. Todos estamos pensando en el Alzheimer. Dentro de esas deficiencias cognitivas, en la ciencia médica hay grados de valoración. Repito, no soy un experto, pero se tomaron como grados, grado 50, 60 y 70. Entonces, estas personas, si superaban esos grados, pues tampoco podían ser derivadas, ¿no? Y tenían que permanecer en las residencias completamente aisladas. Pero ¿qué pasaba en realidad? Esto hubiera podido tener algún fundamento si hubiera habido una escasez de camas hospitalarias, pero no las había. En los hospitales públicos es posible que hubiera pues, una cierta congestión. Se hizo el Hospital Milagro, llamado IFEMA, de una manera absolutamente economicista y propagandística, porque se llevaron, como se ha dicho, no solamente a 23 o 24, sino que eran personas que estaban en un grado de salubridad bastante aceptable frente a otros. Se derivaron enfermeros y técnicos, pero además es que era un criterio propagandístico porque económicamente tampoco costó mucho, por una razón, porque Amancio Ortega, el Corte Inglés y algunas grandes industrias del IBEX 35, pues donaron. Por tanto, la Comunidad de Madrid estaba en el mejor de los mundos. Tenía IFEMA, que era suyo, y por tanto no pagaba, bueno, era del ayuntamiento, pero no todo quedaba en casa, por decirlo así. Y después, respiradores, por ejemplo, Amancio Ortega pues, donó respiradores que eran un elemento muy necesario. Pero llegó un momento en que efectivamente había que utilizar los hospitales privados. No quiero hacer juicio de valor, los hospitales privados creo que deberían haber aportado una disposición económica muy rebajada, había 1000 camas, y mantuvieron las tarifas de un hospital privado habituales. Entonces, todas estas personas que no podían ser derivadas
como se ha dicho, si tenían un seguro privado, no tenían ningún problema. Incluso me da la impresión, y esto es lógico, que los propios directores o directoras y los que estaban allí estarían deseando que se los llevasen a un hospital, pues simplemente por humanidad, donde fuese. Y claro, aquí viene el primer escándalo, esta discriminación brutal entre aquellos que tenían un seguro privado y aquellos que no lo tenían. Indagando un poco, repito que los hospitales privados, no sé si todos, a lo mejor estoy faltándole alguno, ninguno ofreció rebajar los precios, que eran de 800 euros noche si la persona tenía un grado de infección no muy avanzado y podía ser asistido con oxigenoterapia, que está en la mayor parte de las habitaciones de todos los hospitales. Era una estancia, digamos, hospitalaria normal. Y 2.000 euros si era necesario ingresarlos en la UBI o en la UCI. Entonces, proyectando en el peor de los casos los 7.291 fallecidos y tomando esa cifra como la que todos hubieran necesitado ir a la UCI o a la UBI, el gasto hubiera sido 14 millones de euros. Creo que estaba en condiciones la Comunidad de Madrid para haber hecho eso y haber hecho frente a ese gasto. Pero no, y aquí viene otra reunión que nosotros, claro, no podemos tocar porque no era de nuestra competencia, en la que se acuerda construir el Hospital Zendal. 300 millones de euros frente a 14. Esta es la realidad con la que se enfrentó la comunidad y con la que padeció la sociedad madrileña. Por tanto, hubo también una decisión puramente propagandística y deshumanizada. Como decía Eduardo antes, cuando dice la famosa frase que todos hubieran muerto igual, menos mal que la medicina todavía no es capaz de detectar el alma, porque seguramente esa señora no lo tenía. Por tanto, un dato más que, bueno, habrá que valorar políticamente, porque lo cierto es que disolvió la famosa comisión, se presentó y sacó mayoría absoluta. Esto nos tiene que hacer reflexionar a todos. Y para no extenderme demasiado, después habrá preguntas y quizá pueda ampliar algunas cuestiones. ¿Qué se podía hacer jurídicamente? Homicidio doloso, sinceramente. Difícilmente, y sobre todo porque no había una intención directa, había una deshumanización. Homicidio imprudente tiene sus dificultades, vía la omisión del deber de socorro, pero que también está redactada en unos términos que no encajaban y, claro, el derecho penal, como decimos los que lo manejamos, es la última razón para solucionar una cuestión o un problema. Y la omisión del deber de socorro, sinceramente, estaba prevista o se redactó para, algunos a lo mejor han visto la película por edad de la muerte de un ciclista. Es decir, uno que atropella a otro y lo deja abandonado en la carretera. De ahí nace la redacción del artículo de la omisión del deber de socorro.
Después hay un problema, que es establecer lo que en derecho penal llamamos la relación de causalidad. Tiene que haber una conexión directa entre la decisión, la persona afectada y el resultado. Pero, y aquí no se ha hablado de un dato que tuvimos en la comisión, no creo que la totalidad, pero un porcentaje altísimo de los partes de defunción, los médicos, para salvarse las manos y la posibilidad, sobre todo en los oficiales, de que tomasen represalias, ponían muerte por parada cardiorrespiratoria sospechosa de COVID. Con lo cual, pues realmente el último eslabón quedaba un poco al aire. Había una posibilidad, pero nuestro sistema, antes de que se produjese esto, está en la Constitución, la responsabilidad de la Administración por funcionamiento anormal. Vamos, aquí sí que ya no me ofrece en absoluto ninguna duda, es de libro. Y además muy suave. Llamarle funcionamiento anormal a este crimen me parece, pero bueno, el derecho tiene sus expresiones y acuña sus conceptos. Pero claro, ¿qué pasa? Que el funcionamiento anormal, según está regulado hasta el momento, solo se puede ejercitar en el plazo de un año. Por lo tanto, en cuanto pasa el año, la Administración dice que se vayan a otras vías, una reclamación civil. Pero bueno, en definitiva, la vía jurídica en algunos casos está abierta, no se cerró. Veamos cómo evoluciona la situación, la decisión de medicalizar las residencias. ¿Qué hicieron? Como se dieron cuenta y no les interesaba gastar dinero en medicalizar, acudieron a una medida, yo no diría paliativa, sino verdaderamente descarada: nombrar geriatras de enlace. Unas personas que, según tuvimos ocasión de conocer, estaban aterrorizadas, algunas de ellas, porque al final les encomendaban a esos geriatras de enlace, les echaban encima la última decisión de derivarlos o no derivarlos. Y dice, hombre, si hay camas, pues no nos eche a nosotros, aparte de que no había geriatras de enlace como para cubrir todas las necesidades de la Comunidad de Madrid. Estos geriatras, pues, hicieron, algunos lo que pudieron, pero hay un dato, y con esto termino, que yo creo que es el que más ha impactado en la Comunidad de Madrid y en eso, en la derecha mediática, yo llamo la tamborrada mediática, porque es una cadena, o sea que va, se puede ocultar, a veces el mundo, a veces la razón, y después vienen todos los digitales que sus sesudos opinadores pues se dedican a analizar aquello que ignoran y además no les interesa, simplemente quieren defender a la que les proporciona las subvenciones para subsistir. Y esta crítica final que se hacía y que es la que mayor impacto podría producir, incluso se me ha ocurrido ahora, es una improvisación. Yo no sé si la Organización Mundial de la Salud conoce este informe, pero podría ser interesante que la Organización Mundial de la Salud lo conociera, ¿no? Ella no tiene competencias para nada, pero que juzgue a la vista de este informe y sobre todo de un dato terrible, con el que termino, que lo proporciona Fernando Lamata, que es un gran especialista. Por cierto, que yo, en la rueda de prensa que di,
y mire usted, este informe lo hemos obtenido, sí, hay informes técnicos y lo sometemos a otro contrainforme que puede hacer cualquier institución o incluso la Comunidad de Madrid, que no tenía por qué hacerla, pero todos estos indignos periodistas se dedicaron a hacernos una radiografía política. No decían que si pudieran haber muerto tantos, si los geriatras, si no, o sea, en vez de abordar los datos técnicos y contrarrestarlos o refutarlos, cosa en la que estaban en su derecho, no. Nos hicieron una radiografía política en la que yo había participado en la fundación de casi todos los partidos de la Hermandad de la Sábana Santa y de casi de cualquier otra organización de la Edad Media. Pero eso es lo que hicieron. Y con nosotros, al fin y al cabo, con Eduardo y conmigo, pues bueno, tenemos nuestra proyección pública. Pero con Vicky y con Fernando, bueno, Vicky Zunzunegui es una autoridad mundial. Pero no, es que había sido afecta al PSOE, ya que lo de su autoridad mundial quedaba en segundo plano porque había sido afecta al PSOE. Y Fernando Lamata igual. Y tomando los datos del portal de transparencia del Visabao, de la Comunidad de Madrid, el dato verdaderamente espeluznante y dramático es que si se hubiera utilizado esa posibilidad de derivar a hospitales privados sin necesidad de tener un seguro, se habían ahorrado estadísticamente, la cifra no es exacta, podrían ser 4.000, podrían ser 3.600, pero cerca de 4.000 muertes. ¿Y por qué lo dice Fernando Lamata? Pues mire usted, lo digo porque hay constancia, que lo dice la Comunidad de Madrid, de que de todos los derivados a las se salvaron el 45%. Yo soy de letras, pero proyecten el cálculo y la cifra es esa. Se hubieran podido salvar 4.000 personas. Y ahora pues habrá que seguir luchando y utilizar un eslogan que utilizamos mucho en el tema de la memoria histórica o de las violaciones masivas de derechos humanos: verdad, justicia, reparación y derecho de no repetición. Y la no repetición exige de todos los partidos políticos una política de residencias no solamente respete la dignidad de las personas, sino que cubra también sus necesidades vitales. Y esos políticos los elegimos nosotros. Por tanto, hay que incidir con fortaleza que estaba mal antes de la pandemia el régimen de las residencias, se agravó, pero no solamente, según me dice, no tengo datos, no se ha mejorado, sino que incluso está empeorando. Y eso me parece intolerable, de una vulneración de algo que está en el mundo internacional, que es el derecho de no repetición. Muchas gracias.